Hola, hola, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Bienvenidos. La verdad que tenerlos por acá a todos nuevamente nos complace mucho. Hoy estamos muy alegres porque tenemos nuestro primer taller práctico. Como saben, traíamos una serie de webinars donde, bueno, estaban enfocados en únicamente entregar información, pero hoy tenemos nuestro primer taller práctico donde van a tener oportunidad también de poder seguir ejercicios, dinámicas para que ojalá se puedan llevar eh, algunas conclusiones muy interesantes, ¿no? Y el día de hoy nos acompañan nuevamente dos grandes profesionales. Ya habíamos tenido la oportunidad de compartir el primer webinar que se llamaba Día Cero, ¿no? ¿Qué pasa después del COVID-19? Y hoy, bueno, nos acompañan como primicia en este primer taller práctico. Tengo el gusto de presentarles nuevamente a Alejandro de León. Alejandro, quien es fundador y director de InStore Latam. Eh, él, Alejandro, define, y creo que de una manera muy certera, a InStore Latam como una compañía de auditoría en la ejecución de los puntos de ventas, pero no solamente físicos, sino también virtuales. Alejandro lidera el desarrollo de negocio de su compañía, a la vez que asesora a clientes en la identificación de oportunidades que permitan un crecimiento rentable. Cuenta con mucha experiencia en el mundo corporativo, en los departamentos de venta, trade marketing y marketing. Previo a fundar InStore, Alejandro pasó más de 14 años trabajando en compañías multinacionales como Procter, como Coca-Cola, como Clorox, Whirlpool, en distintos países de Centroamérica como tal. Es ingeniero electrónico del Tecnológico de Costa Rica y cuenta con maestría en marketing y una maestría en finanzas, actualmente viviendo en la ciudad de Guatemala. Mucho gusto en saludarte y bienvenido, Alejandro. Gracias, Wilmer, y gracias a todos por el tiempo de acompañarnos. Esperemos que sea muy productivo el tiempo. Excelente. Y adicionalmente, quien va a tener hoy la oportunidad de arrancar este primer taller práctico, una persona con la que se aprende cada vez que se tiene una interacción con él, Rodolfo Artiles, fundador y presidente de BMA, compañía de consultoría que opera a través de la región latinoamericana. Rodolfo asesora y lidera la relación con los clientes en cómo construir negocios de manera efectiva y cómo mejorar el desempeño para obtener crecimiento sostenible y rentable. Sus áreas de experiencia incluyen, entre otras, gerencia general, administración y procesos de venta, habilidades de ventas, expansión y entrada a mercados, transformación de negocios, integración de marcas después de adquisiciones, alianzas estratégicas y manejo organizacional, entre otras. Previo a fundar esta prestigiosa organización, Rodolfo pasó 28 años trabajando en compañías multinacionales, algunas en común con Alejandro como P&G, Clorox, Whirlpool, en distintos países, entre los cuales podemos mencionar Estados Unidos, Latinoamérica y con alcance también hasta África. Rodolfo recibió su bachiller de ciencias en la Universidad del Valle de Guatemala y su máster de ciencia en Auburn University en Estados Unidos. Actualmente vive en Miami, Florida, de los Estados Unidos, así que Rodolfo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este primer taller práctico. No, a ustedes muchas gracias. La verdad es que un placer estar acá contigo y con la audiencia. Excelente, Rodolfo. Bueno, Rodolfo, ya se comenzaron a conectar, ya tenemos más de 37 personas o 37 personas estamos conectados ahorita. Seguramente van a estar
conectándose a medida de que vayamos avanzando. Tenemos un registro de más de 100 personas. Entonces, bueno, por allí nos saluda ya Roberto, Sandra también. Buen día a todos, saludos, gusto en saludarles. De esta forma les doy la palabra a Rodolfo, pero antes es importante mencionarles dos cosas. Lo primero es que al final, ustedes van a ver que esto es una herramienta muy valiosa. Al final al final de todo el webinar o de todo el taller, vamos a tener una dinámica donde todas las personas que se registraron, se les va a enviar un link para que las dos primeras empresas que se registren puedan tener una hora de asesoría tanto de Alejandro como de Rodolfo, orientado a lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces les invitamos a que puedan estar durante toda la hora. Esto es súper importantísimo. Y lo otro que les quiero mencionar es que vamos a tener la dinámica de que cualquier pregunta nos las pueden escribir en el chat y con mucho gusto yo voy a estar pendiente para llevárselas a Alejandro y a Rodolfo. Esperamos que sea mucha la participación. Ya vamos subiendo Alejandro y Rodolfo, ya vamos por encima de las 40 personas, como les comentamos. Tenemos hoy más de 100 personas registradas, así que bueno, sin más que decir, bienvenidos y mucho gusto. Sí, gracias, Wilmer. Primero, gran agradecimiento a ti por la organización y coordinación de este taller, este primer taller que estamos lanzando. Igual a Enrique Lemus, el CEO de GSP, y a la organización de GSP por permitirnos la oportunidad. Y a todos los que están acompañándonos, la verdad que muy agradecido por la disposición, por su tiempo, esperando que todos se encuentren con salud. Vamos a dividir el taller en dos partes. La primera parte es un marco conceptual. Vamos a hablar un poquito de lo que significa la optimización del portafolio y algunos elementos que son claves para trabajar en este proceso, ¿no? Y cómo este proceso también encaja dentro del proceso macro que tiene que ver con el desarrollo de productos, porque de alguna manera sí está íntimamente ligado. Este tema de manejo y optimización del portafolio es uno de los temas que más valor está proporcionando, ha proporcionado a las organizaciones, principalmente porque tiene un impacto de valor en muchas áreas del negocio. Por ejemplo, desde el punto de vista de ingresos, es sumamente clave porque en la medida en que uno racionaliza y maneja y optimiza el portafolio, de esa manera puede tener un impacto directo en los ingresos. También tiene impacto en los costos, porque en la medida en que podemos simplificar, depurar, racionalizar el portafolio, de esa manera podemos liberar mucho capital de trabajo y de esa manera también puede impactar directamente en los costos. En procesos también, porque hace los procesos, o muchos de los procesos en los que interviene este tema, mucho más ágiles, mucho más eficientes. Genera muchas eficiencias desde el punto de vista de trabajo para los equipos, no solo desde el punto de vista de desarrollo de productos, sino del mantenimiento de la operación. Y el foco de las organizaciones también se beneficia porque en la medida en que tenemos muchísimas SKUs y un portafolio muy amplio, se hace mucho más complejo el manejo de este portafolio. Por otro lado, y no menos importante, el hecho de que tenga una organización o que estemos trabajando en una organización altamente compleja, en donde tenemos un portafolio muy complejo, muy difícil de trabajar, de manejar y de optimizar, al final pues genera bastante frustración en la gente y esto de alguna manera desliga, digamos, emocionalmente a la gente de las organizaciones, ¿no? Por otro lado, este es uno de los procesos menos implementados por la compañía. O sea, a pesar de todos los beneficios que tiene, a pesar de la importancia que tiene dentro de los procesos organizacionales, es uno de los menos implementados y de los que yo personalmente he visto con menos ocurrencia, tanto en las compañías donde trabajé como en las compañías que estamos asesorando. Y hay algunas razones importantes de por qué las compañías no hacen esto, y es que primero requiere una disciplina de trabajo fuerte, una disciplina de procesos, una gobernabilidad importante,
y eso no es necesariamente fácil de implementar. Sin embargo, es algo que sí es sumamente crítico, como ustedes lo van a ver ahora. Otra de las razones por las cuales las compañías no implementan esto es que el día a día los consume. Tenemos tanto que hacer, tenemos tanto que trabajar, que nos olvidamos muchas veces de temas como este, ¿no? Y lo último, diría yo que a lo mejor es la causa más común que hemos encontrado en por qué no se implementan este tipo de procesos, es que existe un paradigma importante que dice que mientras más productos tengo, más voy a crecer. Y eso no necesariamente es cierto. De hecho, es a veces muy contraproducente por todas las ineficiencias que trae, ¿no? Y la falta de foco en la organización. Pero bueno, este es como un preámbulo. Voy a pasar al primer slide. No sé si yo tengo el control o creo que Alejandro. Ok, perfecto. Este es un slide que es muy revelador, diría yo, porque aquí hay un tema interesante desde el punto de vista de complejidad. Si pueden ver ahí, ese número que aparece a la izquierda es el número de lanzamientos de productos nuevos por año. O sea, son 30,000 lanzamientos de nuevos productos por año. Sin embargo, de esos 30,000, el 80% de ellos fracasan. Si lo vemos desde el punto de vista de todas las industrias, pero si lo vemos desde el punto de vista de las industrias de consumo masivo, es más o menos la mitad de ellos los que fracasan. ¿Por qué es importante esto? Y déjenme ponerlo en perspectiva. Imagínense que ustedes hacen paracaidismo y le dicen que de cada 10 lanzamientos que ustedes van a hacer y de cada 10 intentos que ustedes van a hacer, 8 de ellos, el paracaídas no se les va a abrir. La pregunta es, ¿se tirarían a hacer paracaidismo? Probablemente no. Sin embargo, la analogía acá es que hoy estamos haciendo precisamente eso. Si sabemos que el 80% de los lanzamientos fracasan y seguimos realmente invirtiendo recursos y dinero en hacer este tipo de cosas. Por otro lado, otra de las analogías que puedo hacer es que si nosotros invirtiéramos el dinero que tiene la compañía en el stock market, por ejemplo, y estuviéramos haciendo transacciones día a día, la probabilidad de hacer dinero se ha estimado que es del 50%. O sea, es todavía mayor la probabilidad de hacer dinero invirtiendo todo ese dinero en el stock market que lanzando productos. Y aún así seguimos lanzando productos. Entonces, solo para que tengan idea de la complejidad que esto conlleva y de la probabilidad de éxito o de la poca probabilidad de éxito que tenemos y de lo delicado que puede ser el implementar un proceso como esto, ¿no? Piensen además en la complejidad organizacional que trae el lanzar un producto. O sea, imagínense todos los procesos en los que tenemos que atravesar para poder generar innovación, la inversión de recursos financieros, los tiempos que tenemos que dedicarle, el costo de oportunidad de alguna manera que deberíamos de estar midiendo de tiempo y de recursos que podríamos perfectamente estar invirtiendo en otras cosas para poder tener un mejor retorno de esa inversión, ¿no? Entonces, a pesar de todo esto, como digo, muchas de las compañías siguen lanzando productos sin un proceso sistémico, sin un proceso ordenado y sin un proceso de optimización. Pasamos al siguiente slide. Para complementar esto, en los últimos 20 años, nosotros hemos visto que ha habido una proliferación desmedida de los lanzamientos de productos. Y esto ha venido influenciado principalmente por las megatendencias de los consumidores. Cómo los consumidores venimos evolucionando en nuestras necesidades, en nuestras preferencias, desde el punto de vista, por ejemplo, de inclinaciones a lo natural, inclinaciones a lo sostenible, inclinaciones a la portabilidad, inclinaciones a la salud, el bienestar. Y eso ha hecho que de alguna manera la complejidad que tengamos en el mundo del día de hoy en las compañías sea enorme. Para que tengan una idea, ahí les puse un cuadrito en medio, donde podemos ver una comparación entre cómo estaba el mundo hace prácticamente 30 años a cómo está el mundo de hoy. O sea, en 1990, por ejemplo, teníamos un surtido limitado de productos. El día de hoy tenemos una oferta sin límite de productos. La verdad es que hoy encontramos productos para absolutamente todo, en todas las variedades, en todos los colores, en todos los sabores. Antes teníamos información bastante limitada con la venida del Internet
el acceso global a los productos se ha hecho realmente a la palma de la mano. Antes teníamos productos muy básicos, productos que realmente iban y trataban de manejar, digamos, necesidades muy específicas de los consumidores. Y los productos, lo único que tenían que tener para poder ser exitosos era tener características y algunos beneficios. Hoy ya no es únicamente suficiente el tener características y beneficios. Los productos hoy tienen que formar parte de ecosistemas, los productos hoy tienen que tener una conexión con los valores de los consumidores, tienen que tener conexiones emocionales. O sea, hay una sofisticación completa de lo que requiere lanzar productos y servicios. Por otro lado, la tecnología como diferenciador existía en el pasado. Si tú tenías una herramienta tecnológica, podría generar una ventaja competitiva. Hoy, la verdad es que cualquier persona tiene acceso a una herramienta tecnológica y el hecho de tenerla no representa necesariamente una ventaja competitiva, sino que tiene que esa herramienta tecnológica ser parte de un ecosistema y de un sistema que de alguna manera pueda generar todas esas conexiones con los consumidores. Los mercados eran locales, hoy estamos hablando de un mercado totalmente global, donde podemos accesar absolutamente cualquier cosa en cualquier parte del mundo. Y los productos eran de alguna manera independientes y hoy estamos hablando de productos que forman parte de todo un sistema y un ambiente de interacción y de relación con esos productos y servicios, en donde el producto nuestro es únicamente una parte de todo ese sistema. Entonces, ya no es únicamente suficiente el pensar en que voy a lanzar este producto para satisfacer una necesidad específica en algún momento determinado, sino que tenemos que pensar en ese sistema de necesidades y de experiencias que los consumidores están buscando. Entonces, considerando todo eso, se hace necesaria de alguna manera una estrategia que sea robusta de portafolio. Y ahí entonces vamos a entrar un poquito a hablar ya de lo que significa este tema. Si quieres pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, el manejo y optimización del portafolio no es nada más que un proceso que ayuda a manejar estratégicamente el portafolio para hacer tres cosas. Primero, para poder ayudarme a decidir cómo voy a invertir el dinero en ese portafolio, cómo voy a optimizar el valor de ese portafolio, maximizar de alguna manera ese valor y asignar los recursos apropiados de una manera bastante objetiva. Hoy nos encontramos con un problema típico, digamos, en las organizaciones, que los portafolios, por ejemplo, y recursos no necesariamente están alineados con esos objetivos y estrategias del negocio. Y eso es una parte súper importante porque muchas compañías lo que hacen es que desligan o divorcian totalmente la estrategia corporativa de cuál es mi aspiración, dónde quiero jugar, dónde quiero ganar o cómo quiero ganar, con esa iniciativa de poder lanzar productos de una manera totalmente desmedida. En la medida en que no existe esa conexión y esa alineación, vamos a totalmente desligar o vamos a tener una desconexión estratégica completa y va a haber también problemas desde el punto de vista de asignaciones de recursos. No hay una transparencia o no tenemos acceso a la data confiable, es otro de los problemas que hoy estamos teniendo. La cantidad de compañías que hay allá afuera que no tienen integridad de la data es gigantesca y eso no permite realmente poder monitorear, entender, analizar qué es lo que está pasando con mi portafolio. Lo otro es que los recursos están maximizados por enfoques en demasiados proyectos. Hoy estamos encontrándonos compañías que hacen mucho más de lo que realmente pueden manejar y eso hace que los recursos que asignan a esas cosas estén totalmente maximizados y no tengan tiempo de hacer absolutamente nada más que eso. Por lo tanto, pues el manejo y optimización del portafolio pasa a ser un segundo plano porque las compañías no han identificado probablemente el valor que esto tiene, ¿no? Y lo último es que es difícil ajustar estos portafolios para responder de manera rápida a los cambios que ocurren hoy en el mercado, que son muy rápidos, precisamente por lo que mencionaba anteriormente. Ahora, ¿cómo deberíamos revisar o cuándo deberíamos revisar estos portafolios? Lo que hemos visto es que siempre es bueno que cuando ocurran esos cambios en las necesidades de los consumidores, como lo estamos viendo hoy, por ejemplo, están habiendo unas tendencias muy importantes desde el punto de vista de uso y necesidades de servicios también. Es importante revisar y repensar y analizar el portafolio con el que estoy manejando para realmente ver si todavía mis propuestas de valor de mis productos siguen siendo relevantes. O, por ejemplo, si yo estoy en un mercado maduro, un mercado donde probablemente el crecimiento sea limitado, donde probablemente
el crecimiento requiere una inversión demasiado importante y el retorno de esa inversión no va a ser lo suficientemente interesante, en esos mercados necesito hacer una revisión del portafolio. O ambientes, por ejemplo, de costos volátiles, donde tengo a lo mejor algunas variaciones muy grandes de los commodities que a lo mejor utilizo para hacer mis productos. Esos ambientes yo necesito realmente entender si tengo el portafolio correcto, la mezcla correcta para poder maximizar la rentabilidad. O la entrada de competidores disruptivos. Puede ser que estoy en un mercado donde llegan un par de competidores a repensar y a redefinir algunos de los servicios o productos que tengo y yo tengo que de alguna manera valorar mi propuesta de valor y realmente entender si el portafolio que tengo hoy es un portafolio que va a ser ganador. Y por último, pues como parte de un proceso de revisión estratégica anual que debería ser el corazón, digamos, de este proceso, algo que se llama la racionalización de SKUs, que vamos a hablar un poquito de eso un poco más adelante. Si quieres, pasamos a la siguiente. Aquí vamos a hablar del manejo y optimización del portafolio como parte de un sistema de desarrollo de productos. Y esto es algo bien importante que quiero que entiendan. El manejo y optimización del portafolio no es un proyecto aislado, no es una actividad aislada, no es algo que alguien se inventó porque sonaba bonito o porque de alguna manera genera algún beneficio en particular totalmente aislado del resto de procesos de la compañía. Es parte integral de un sistema que tienen las compañías que se llama desarrollo de productos. Yo cuando hablo de desarrollo de productos me refiero desde el momento en que se idea un producto hasta el momento en que se lanza un producto. O sea, todo ese sistema que está conformado por diferentes procesos. Uno de esos procesos es el proceso de manejo y optimización de portafolio. Y dentro de ese sistema hay otros procesos que son igualmente importantes, como lo pueden ver ahí. O sea, por ejemplo, el proceso de definición estratégica es algo sumamente clave para poder desarrollar un sistema de desarrollo de productos. O sea, cuando hablo de proceso estratégico me refiero a cuáles son esas megatendencias que los consumidores están teniendo para yo de alguna manera alinear mi estrategia corporativa a ello y poder desarrollar productos que hagan sentido. O, por ejemplo, esas métricas que necesito para poder medir el desempeño y progreso de todo este sistema, cómo afectan el retorno de esa inversión a todo el sistema, el entendimiento del mercado, dónde están esas oportunidades que tengo que ir a capitalizar, qué dicen esas megatendencias, o si tengo la gente correcta, por ejemplo, para correr este sistema, están capacitados, tienen las herramientas, tengo el equipo multidisciplinario para poder tener diferentes puntos de vista, que sea un proceso totalmente eficiente, que sea ágil y que de alguna manera tenga cierta gobernabilidad, porque de lo contrario, va a haber muchas ineficiencias, va a haber mucho tiempo para tomar decisiones y esa gobernabilidad es sumamente clave para poder correr el sistema de una manera eficiente. Pasamos al siguiente. Entonces, los elementos claves en el manejo estratégico del portafolio, ya entendiendo de que es parte de un sistema de desarrollo de producto, me voy a enfocar únicamente ya en el manejo específico de este proceso. Y este proceso tiene algunos elementos claves que son la visibilidad del portafolio. Cuando me refiero a visibilidad, no es que yo tenga la capacidad de ver o no ver el producto, es que me estoy refiriendo a la capacidad de poder tener información de base de datos que sea confiable para poder analizar el portafolio, que tenga esos procesos y controles adecuados de la innovación y que tenga la visibilidad a través de ciertos indicadores que pueden ser, por ejemplo, el costo de los productos, pueden ser los inventarios, pueden ser las ventas del producto, la rentabilidad, etc. Entonces, en términos de elemento clave aquí es cómo yo tengo una base, una plataforma tecnológica de información que me permita tener esa visibilidad del portafolio para poder entenderlo y analizarlo. Lo segundo es la capacidad de análisis de ese portafolio. O sea, yo tengo los equipos correctos asignados de roles o con roles asignados a hacer este trabajo y si tengo la gobernabilidad para poder hacerlo. Porque de nada sirve que tenga el equipo, pero si no tengo la gobernabilidad, no asigno los roles correctos y no establezco quiénes son las personas que tienen las decisiones en el momento correcto,
va a ser bien difícil que podamos llevar a cabo un proceso eficiente de manejo estratégico del portafolio. Temas de depuración, por ejemplo. ¿En qué momento vamos a establecer criterios de depuración? ¿En qué momento vamos a decidir qué proyectos vamos a invertir? ¿Cómo vamos a priorizar? Todo esto tiene que ver con la gobernabilidad misma del proceso. Lo tercero es la priorización estratégica. Cuando hablo de priorización estratégica me refiero a esa planeación que existe desde la idea del producto hasta el lanzamiento del producto. ¿Está alineado o no está alineado con la estrategia de la compañía? ¿Está alineado o no con las megatendencias de los consumidores? ¿Cómo entonces incorporo dentro de todo este proceso algo que vamos a ver más adelante también, que se llama la matriz de segmentación del portafolio? ¿Cuáles son los roles que cada una de las marcas o cada uno de los segmentos tiene que jugar estratégicamente dentro del mundo del portafolio de los productos de la compañía? Y lo último a tomar en cuenta acá como elemento clave es la planeación dinámica, que sería cuáles son esos procesos de revisión y ajuste de acuerdo a las dinámicas mismas del mercado que yo tengo que implementar para poder asegurarme que tengo el portafolio óptimo dentro de la organización. Y en conjunto con esto, cuáles son esas herramientas y habilidades que debo proveer a la organización para que pueda monitorear, digamos, el progreso de este proceso. Cuáles son esos scorecards, cuáles son los dashboards o equipos especializados que necesito para poder hacer. ¿Quieres? Vamos al siguiente. Y ya hablando un poquito de racionalización de SKUs, como les mencionaba anteriormente, esto es una realidad y una historia que yo he visto en los últimos 30 años en absolutamente todas las compañías. No conozco una sola compañía que no tenga una situación como la que están viendo ahí. Y ahorita les explico qué es esa gráfica. Esta gráfica no es nada más que, o muestra el famoso Pareto. Aquí vemos, por ejemplo, en el eje X, las ventas de los productos acumuladas, y en el eje Y tenemos el porcentaje que representan esas ventas de las ventas totales de la compañía. Entonces, si nosotros hacemos una gráfica como esa, con todos los productos de la compañía, vamos a encontrar muy probablemente el 80-20. En este caso se hace aún más crítico, porque de hecho esta es una data real de una compañía. Esto no es data inventada, es data real. En este caso, el 90% de las ventas de esta compañía se hacía con el 18% de los productos. Entonces vamos a asumir que esta compañía tenga 300 productos. Imagínense que hay 250 productos de esta compañía de 300 que hacían únicamente el 10% de las ventas. Entonces me voy a poner un caso extremo. Imagínense que yo agarro y descontinúo esos 250 productos. Me quedo solamente con 50. Quiere decir que yo con 50 puedo seguir haciendo el 90% de las ventas. Y con los otros 250, imagínense que yo agarro el inventario, lo vendo y con ese dinero reinvierto ese dinero en ese 50 productos restantes. Estoy casi seguro que lo que perdí en ventas, que fue únicamente el 10%, lo puedo de alguna manera compensar por mucho con esa inversión que hago con los productos que me quedan. Claramente esa es una situación extrema, es simplemente para ejemplificar lo que estoy tratando de mostrar acá, que hay una situación totalmente ineficiente del manejo de los productos y los SKUs en todas las compañías. Entonces es importante poder manejar esta oportunidad de una manera responsable y de una manera orientada hacia los procesos. Aquí en un ejercicio como este van a existir muchas preguntas y por eso es que este ejercicio debe llevarse a cabo de una manera bastante cuidadosa. Aquí hay preguntas que van a surgir como por ejemplo, bueno, ¿tengo que eliminar todos los productos con ventas bajas? O si yo elimino ese producto, por ejemplo, yo tengo un cliente allá que es muy importante y ese producto que estoy eliminando ya no lo va a poder comprar, ¿qué va a pasar? O por ejemplo, hay algunos productos que voy a eliminar y que son o atienden ciertos nichos claves de consumo, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con los costos, por ejemplo? Puede ser que de esos 250 productos, hayan productos que me hacen un volumen importante para poder reducir los costos en la misma línea de producción que hago otros productos que voy a dejar. Entonces, eso va a tener un impacto en los costos. ¿O qué voy a hacer con ese inventario de los productos que voy a eliminar? Entonces, hay muchas preguntas que todas claramente tienen respuestas,
pero hay que abordarlo nuevamente de una manera responsable, multidisciplinaria, pero sí es imperativo poder meterse a un ejercicio como este para poder optimizar el portafolio. Vamos a la siguiente. Entonces, resumiendo, la racionalización de productos requiere, primero, el apoyo del equipo de liderazgo senior de la compañía, porque al final esto va a tener unas implicaciones y consecuencias significativas en la compañía y necesitamos el apoyo del liderazgo senior. Por otro lado, el impacto a través de toda la organización es grande, por lo tanto necesitamos necesariamente trabajar con un proceso de manejo de cambio para poder alinear a toda la organización en esto y poder ayudarle digamos, a evolucionar en este proceso. Va a tener un impacto en la estructura de costos por cambios en la mezcla de productos que hay que realmente entender y ver si eso nos conviene y ver cómo lo vamos a mitigar. También es importante modelar diferentes escenarios para poder entender esos impactos financieros. Y una vez que se toma la decisión, hay que actuar de manera resiliente. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la organización tiene que estar convencida de que es un proceso que vale la pena hacer, que tiene beneficios claros, monetarios, va a haber un retorno de inversión y que en la medida en que toda la organización trabaja para ello, en esa medida vamos a ir viendo todos los beneficios. Eso es como cuando estamos enfermos y tomamos un antibiótico y lo paramos de tomar a los 3 días. Tenemos que terminar el tratamiento para poder realmente ver el efecto del impacto positivo. Y finalmente incorporar el proceso de manera sistémica en la organización y que no sea únicamente un proyecto de 6 meses o de un año y ya después nos olvidamos de él. Tiene que ser un proyecto o un proceso totalmente parte de la operatividad natural de las organizaciones, donde tenga sus procesos analíticos, tenga sus métricas, tenga su capability, sus equipos de trabajo, sus rutinas, etcétera, etcétera. Sigamos, Alejandro. Entonces, una de las herramientas más importantes que tenemos en el manejo y optimización del portafolio, y que creo que va a ser clave para el ejercicio que viene ahora, es esta que pongo acá, que se llama matriz de segmentación del portafolio. Esta es una matriz estratégica, o es una matriz para el manejo estratégico del portafolio, que nos permite de alguna manera ubicar a las marcas o a los segmentos en diferentes cuadrantes dependiendo de cómo están creciendo en ventas y cuál es la rentabilidad que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un crecimiento en ventas y lo que voy a hacer aquí es que la línea vertical que aparece ahí dividiendo a los cuadrantes es una línea que es muy adaptable, digamos, a las situaciones de cada compañía. Aquí vamos a asumir que el promedio, digamos, del crecimiento en ventas es el promedio a lo mejor de la compañía o el crecimiento promedio que yo estoy buscando como compañía. Entonces, asumiendo eso, puedo dividir ese eje X, digamos, en crecimiento en ventas mayor a ese crecimiento promedio o menor a ese crecimiento promedio. Si yo tengo una marca que tiene un crecimiento promedio, un crecimiento mayor al crecimiento promedio de la compañía, y además tiene una rentabilidad alta, voy a ubicar a esa marca o ese segmento en el primer cuadrante de la derecha arriba. Quiere decir que esa es una marca que tiene o que puedo calificarla como es una marca que tiene un motor de crecimiento, una marca clave para el crecimiento inmediato de la rentabilidad del negocio. Lo importante aquí es decir, bueno, ya que la ubiqué ahí, ¿qué tengo que hacer con esa marca? ¿Cuál es la acción que debo tomar con esa marca desde el punto de vista de inversión? Y aquí lo que nos dice el cuadrante es que es una marca en donde yo tengo el derecho a invertir para sostener ese crecimiento, porque es una marca que está creciendo muy bien, es una marca que tiene rentabilidad y de alguna manera me conviene invertirle porque sé que va a haber un retorno de esa inversión. Es una marca que muy probablemente la organización puede decir, nos vamos a comprometer a ser líder de la categoría por el nivel de inversión que vamos a tener. Y es una marca que en el momento en que deje de crecer agresivamente y que simplemente comience a generar solamente utilidad y que su crecimiento sea menor al promedio, voy a poder mover hacia el cuadrante de la izquierda, que es proteger y mantener. En donde ese cuadrante lo que me dice es que la marca que estaba ahí ubicada, voy a invertir simplemente para mantener su posición en el mercado y a través de una inversión que sea competitiva.
me voy a poner al otro extremo de la matriz, que es, por ejemplo, una marca que tiene un crecimiento menor al promedio del crecimiento de la organización, de la compañía, y tiene una rentabilidad muy baja. Ahí estoy hablando del cuadrante que está a la izquierda abajo. Es una marca que probablemente no está jugando en un espacio que es atractivo en el mediano y largo plazo. Es una marca que probablemente debería yo de eliminar del portafolio, ya sea que venda la marca o la descontinúo, y que tengo que minimizar el gasto de alguna manera para poder hacerla un poquito más o que justifique tener de alguna manera su posición en la organización. Entonces, de esa manera, otro ejemplo que me gustaría darles es el que está a la derecha abajo, que es un ejemplo típico de compañías que están lanzando productos, por ejemplo, que son compañías que cuando lanzan un producto, el producto casi siempre tiene, digamos, una curva ascendente de ventas. Podemos decir que es una curva de ventas que está por encima del promedio de la compañía y que probablemente su rentabilidad es un poco baja todavía por la magnitud y escala que tiene, pero es una marca o un segmento que podría estar ubicado en algo que llamamos aprender y probar. ¿Qué quiere decir eso? Que es una marca que todavía tiene que probar su concepto, tiene que desarrollar un modelo de negocio que de alguna manera justifique el seguir invirtiendo y que esas inversiones que vamos a hacer de la marca pues sean dirigidas para poder determinar cuál es el potencial que tiene. Una vez que esta marca comienza a generar probablemente un poco más de rentabilidad, podemos ver si la movemos hacia un cuadrante superior, que podría ser construir marcas con alto potencial, o a un cuadrante hacia la izquierda, que podría ser manejar para obtener rentabilidad. Entonces, esta es una matriz muy útil, se los digo porque yo personalmente la utilicé muchos años, para poder tener conversaciones y discusiones desde el punto de vista de inversión y manejo del portafolio. Muchas veces cuando estamos en compañías surgen discusiones desde el punto de vista de dónde debemos invertir y en qué debemos invertir. Y muchas veces esas discusiones no necesariamente son basadas en información o en data, más que sí en posiciones de personas. Esta es una matriz que nos permite de manera objetiva el poder tomar decisiones de manejo e inversión en las marcas para poder seguir creciendo y para poder optimizar ese portafolio. Sigamos. Ahora entonces vamos a entrar al caso práctico, solo para darle transición, creo que ahí Wilmer quiere hablar, pero solo para Sí, dar la transición al caso ok. práctico, para que Alejandro entonces nos lleve por ese caso práctico y entonces cómo de alguna manera podemos comenzar a unir los conceptos que acabamos de hablar con la realidad, digamos, que podemos encontrar allá afuera con nuestras marcas. Buenísimo. Solo les quería hacer un comentario. Ya varias personas están participando de manera activa y hay algún comentario y una pregunta que creo que va dirigido para tu participación, Rodolfo. ¿Prefieres que lo haga de una vez o al final? No, si quieres lo hacemos de una vez. Buenísimo. Carlos Merino comenta lo siguiente, gusto en saludarlos, excelente tema, felicidades. El tema de portafolio se vuelve cada vez más importante dada la dinámica que se viene dando en el retail. Nuevos formatos de tienda en los distintos canales y por ende diferentes tipos de shoppers. El direccionamiento estratégico del portafolio es cada vez más importante. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, yo creo que no lo pudo haber dicho mejor nadie más que él. O sea, es sumamente importante. En la medida en que hoy estamos viendo un cambio de hábitos, cambio de preferencias de los consumidores por situaciones a lo mejor ajenas mismas a nosotros, en esa medida tenemos que repensar totalmente nuestro portafolio, tenemos que validar totalmente las propuestas de valor que tenemos hoy, ver si todavía siguen alineadas con lo que los consumidores y compradores están buscando y si no, tener que hacer ejercicios de revalidación de propuestas de valor primero. Eso es lo primero, que es lo más importante, creo yo, porque de nada sirve tener buenas distribuciones de producto, buenos precios y buenas características o beneficios si al final no existe esa conexión con el consumidor o el comprador que atiende esa necesidad específica de cambio de hábito, ¿no? Entonces, sí creo sumamente importante incorporar estos ejercicios hoy más que nunca para poder reconfigurar ese portafolio. Adicionalmente a eso, el tema del cambio en el go-to-market está siendo muy evidente el día de hoy.
nosotros los consumidores y compradores ya no estamos necesariamente comprando de la misma manera en los mismos lugares. Ha habido una reconfiguración del go-to-market y hoy, digamos, por poner un ejemplo, el e-commerce ha venido a crecer de una manera explosiva, ha venido a reconfigurar ese go-to-market y de alguna manera nosotros tenemos que pensar si los productos que tenemos, el portafolio que tenemos, está realmente diseñado para poder atender esas necesidades de esos canales en particular. Excelente, muy bien, muy bien. Y por allí también Alex preguntaba qué recomendaciones son importantes a considerar para empresas que desean implementar una estrategia de long tail. ¿De qué? Perdón, ¿una estrategia de qué? Long tail. No sé, no entiendo. Vamos a ver por aquí. De cola larga. No sé lo que es eso, la verdad. Desconozco qué es eso. Muy bien, entonces por allí hay otras preguntas en cuanto al ejercicio. Eso es lo siguiente que viene para la persona que pregunta, Ye Ortiz, es la siguiente participación de Alejandro de León. Y Alex, si puedes darnos un poco más de detalle para compartírselo a Rodolfo y así de esa manera poder Sí, creo que responder. sería bueno que Alex nos aclarara un poquito qué entiende por long tail. Sí, yo sé que es cola larga, pero no entiendo cuál es el concepto de cola larga. Si me puedas dar un poquito más de información, con gusto respondemos la pregunta. Muy bien, eso es lo que teníamos por el momento, Rodolfo. Buenísimo. Ok, bueno, perfecto. Vamos a entrar a un caso práctico. Yo creo que ya Rodolfo pues fue bastante claro, digamos, en las herramientas y en cómo definir un portafolio a nivel estratégico. Pero ¿qué pasa en la realidad? ¿Cómo podemos enlazar o cómo podemos juntar pues toda la teoría? Es un poco lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un ejemplo y analizar una empresa ficticia, ¿verdad? Para entender bien cómo hacerlo en la vida real. Entonces lo que tenemos aquí hemos colocado una empresa de nombre ABC y tenemos una marca que tiene 4 segmentos diferentes. Lo que vamos a hacer es definir, ¿verdad? Que el segmento 1 va a estar colocado en la parte de motor de crecimiento y que el segmento 2 va a estar colocado en la parte de construir marca con alto potencial. Cosas importantes a entender acá. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Entender si realmente nuestros productos están colocados donde definimos, es decir, si el segmento 1 realmente está con un crecimiento alto de ventas, ¿verdad? Entendiendo de que nuestra rentabilidad es alta. ¿Por qué? Porque esto es algo muy dinámico. O sea, hoy pues podemos definir que el segmento 1 está aquí, pero puede venir una crisis como la que estamos viviendo y simplemente cambiar todo, ¿verdad? Y entonces entender qué deberíamos de hacer para regresar, ¿verdad? Al segmento 1, a esa posición de crecimiento alto de ventas, ¿verdad? El primer paso para analizar las marcas en los puntos de venta es identificar o ver realmente cómo están ejecutados los productos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Me voy a pasar de pantalla y vamos a entender un poquito el problema, cómo debiéramos de analizarlo y luego pues regresamos aquí para entender cuál debiera de ser el plan de acción de acuerdo a lo que vimos en el ejemplo, que estoy seguro que no está nada alejado a lo que vemos día a día en los negocios. Entonces déjenme nada más cambiar aquí de pantalla. Ok, ¿qué tenemos acá? Este es un dashboard que construimos en Instore, pero que al final lo que nos da primero va a ser un análisis de resultados de ventas, cómo están las ventas de cada uno de los segmentos que vimos. Y luego vamos a entrar al detalle de los fundamentales de venta. ¿Qué son los fundamentales de venta? Son esas variables que medimos en los puntos de venta que nos hacen identificar si el producto realmente está presente en donde querramos que esté presente y si está ejecutado de la forma en que queremos que se ejecute, ¿verdad? Con eso lo que me refiero es la distribución, la participación del producto en el anaquel, el tema de exhibiciones, incluso vamos a ver rápidamente cómo analizar también el tema de POP y precios y los descuentos. Entonces, primero vamos a entender el problema, ¿verdad?
Para eso nos vamos al análisis aquí de resultados de venta, en donde tenemos una marca con 4 segmentos diferentes. A nosotros nos va a interesar el segmento 1, el segmento 2, y lo que vamos a ver únicamente va a ser entonces un periodo que estamos hablando entonces que es 2020 para un país, es lo que vamos a analizar, y queremos entender cómo está el performance para los primeros 5 meses del año, que es lo que seleccionamos. Entonces, ¿qué pasa? El segmento 1, ¿verdad? Es el celeste. Había empezado el año siendo la marca o el segmento, perdón, con mayor venta, pero a lo largo de cómo se fue comportando el año, sus ventas fueron cayendo hasta llegar a mayo, a un punto donde sus ventas es el mes más bajo. Y si lo vemos a nivel de participación o share of market, puede ser, tenía 34, casi 35 puntos de participación y en mayo llegó a tener 7. Es decir, la caída fue abrupta en temas de participación. Y si lo vemos mes a mes contra el año pasado, sus ventas están cayendo un 52%. ¿Sí? Segmento 1. Segmento 2, por el contrario, había empezado su año con ventas abajo del promedio. Ha pasado pues diferentes picos, digamos, a lo largo del año y llega a mayo, pues siendo pues la segunda marca, segmento que más vende y incrementando su participación porque había empezado en enero con casi 16 puntos y está terminando mayo con 19 puntos. Es decir, esta marca, este segmento no está cayendo tan abruptamente como el segmento 1 y cuando lo vemos contra el año pasado, incluso vemos que está creciendo 16%. Entonces, estas son las dos realidades que tenemos hoy, ¿verdad? Un segmento o un grupo de productos cayendo abruptamente y otro grupo de productos que están creciendo. ¿Qué vamos a hacer aquí a raíz de esto? Esto es, planteamos el problema, esta es la situación actual que tenemos, ¿qué debemos de hacer? El primer paso sí es entender qué está pasando en los puntos de venta y es justamente el ejercicio que vamos a hacer. Aquí, ¿qué es importante? Yo les diría 2 cosas. Uno, que veamos qué tipo de análisis o cómo deberíamos de ir llevando el análisis, ¿verdad? Número 1. Y 2, cómo verlo, ¿verdad? Es decir, que realmente estas herramientas, este tipo de dashboards, nos ayudan a poder visualizar de forma más inmediata qué está pasando con nuestros productos. Cuando Rodolfo mencionaba cuáles son los elementos claves para el manejo estratégico de un portafolio, mencionaba como número 1 el tema de la visibilidad, es decir, entender realmente cómo están nuestros productos. Y luego también mencionaba el tema de planeación dinámica. Y cuando hablaba de planeación dinámica, hablaba de dashboards. Es lo que tenemos acá y es lo que vamos a revisar. Entonces, bueno, vamos a irnos a analizar un poco cómo está la distribución, ¿verdad? Entendiendo por distribución pues la presencia del producto en donde queremos que esté. Y rápidamente pues vamos a ver el segmento 1. Voy a regresar a seleccionar únicamente los periodos que queremos analizar. Estamos analizando, recordemos, un país únicamente y estamos viendo 5 meses del año, que es lo que llevamos, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa con el segmento 1? Bueno, teníamos niveles de distribución de 90% y al cierre de mayo estamos teniendo 30% de distribución. Perdimos distribución de forma abrupta. Segmento 2, niveles de 80% de distribución. Caímos bastante en febrero, nos logramos levantar marzo, abril y estamos cerrando pues el mes de mayo con niveles de la mitad de la distribución que teníamos a inicio de año. Es decir, también el segmento 2 muestra una caída en distribución. Es importante verlo por cadena, entender realmente cuáles son esas cadenas o puntos de venta o clientes que son los que están más golpeados. Y cuando lo vemos por cadena para el segmento 1, vemos que claramente donde menos distribución tiene es en la cadena número 1. Y para el segmento 2, pues es la cadena número 4. Esto realmente es bien importante como para ir contando la historia, ¿verdad? E ir sabiendo cómo accionar.
Es importante verlo por canal, ¿verdad? ¿Cuál es el canal? Si es el canal mayorista, si es el canal moderno, si es on-premise o es el tradicional. Y en este ejemplo que estamos haciendo, pues identificamos claramente aquí que el canal mayorista, tradicional y on-premise son los que para el segmento 1 tienen una distribución pues, menor, y el mayorista y el tradicional para el segmento 2. Yo creo que es aquí para que tengamos una idea de cómo ir llevando el análisis. Es importante entender también cómo está la distribución versus el año anterior, ¿verdad? Y lo que tenemos en esta tablita de arriba a la izquierda es para el segmento 1, vemos que en todos los años, en todos los meses del año, consistentemente fue cayendo su distribución. Y el segmento 2 pues, fue puntualmente en el mes de marzo y en el mes de mayo donde tuvo una caída en su distribución. Vamos a analizarlo por zona geográfica también, cuál es la zona, cuál es la ruta, incluso llegar al detalle de cuál es el vendedor que más me está provocando caída en distribución, que son estos datos que vemos acá, y verlo por cliente, como les decía, porque esto ya es comparado contra el año pasado, ¿verdad? Y nos da una guía, ¿verdad? De cómo estaba yo el año pasado, bueno, y en dónde es donde más estoy cayendo. Entonces, por canal, por cadena, e incluso por segmento, por tipo de cliente, cuál es el clúster, digamos, si es una tienda A, B, C o D, que es donde estoy viéndome más afectado en el tema de distribución. Entonces, cerrando un poquito de distribución, segmento 1 con una caída en distribución importante, ¿verdad? Perdiendo su participación en ventas, como lo vimos, y el segmento 2 cayendo en distribución también, pero un poco más sectorizado y no tan general. Vamos a pasar un poco a entender en el anaquel, cómo está colocado el producto en el anaquel, ¿verdad? Aquí pues les estoy poniendo un mapa, porque estamos viendo aquí pues Guatemala, dijimos, para el 2020, y aquí lo importante es entender de que nos sirve de forma visual también verlo a través de un mapa, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver aquí es el segmento 1, pues es el que mayor participación en el anaquel tiene, con 35% del anaquel está en la marca 1, el segmento 1, perdón, y el segmento 2 es el que menos presencia en el anaquel tiene. Entonces tenemos un segmento que ya vimos que va ganando share, ¿verdad? No va cayendo tanto en distribución, pero su presencia no está, es la menor dentro de todos los segmentos, y la que está cayendo ventas y está perdiendo distribución es la que mejor presencia tiene. Entonces creo que ahí ya vamos a ir teniendo la historia un poco más clara. No solamente es importante entender cómo estamos, ¿verdad? Sino que en dónde estamos colocados en el anaquel. Entonces es muy importante también entender si nuestros productos están en la zona caliente. ¿Y qué es esto? La zona caliente pues es definido el producto que está colocado al alcance del consumidor de la cintura para el hombro, ¿verdad? Todos los productos que están en la parte baja de la góndola o la parte arriba de la cabeza, digamos, no se considera zona caliente. Y aquí lo que tenemos es que el segmento 1, el 29% de su producto no lo tiene colocado en no zona caliente, solamente el 6% de sus productos están en zona caliente, y el segmento 2 pues está muy parecido a su ubicación, ¿verdad? Entonces ahí no hay mayor tema, pero claramente el segmento 1 tenemos que mejorar en dónde estamos colocando el producto dentro de la góndola. Un poco el share of shelf o la participación en el anaquel, cómo se fue comportando a lo largo de los meses, es importante verlo. Claramente el segmento 1 pues está cayendo a la mitad, de 60 hasta 30 puntos en lo que va del año. Y el segmento 2 pues cayendo en algunos meses, en otros recuperando, pero cerrando con 17 puntos, que es lo que vimos, ¿verdad? Otra variable que la voy a pasar un poco más rápida, pero que es importante que entendamos que esto debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque esto requiere inversión también. Y parte de la idea de la matriz de segmentación es a qué producto le voy a invertir y a qué productos posiblemente no la voy a invertir tanto. Las exhibiciones y el material POP requieren inversión. Entonces, es importante que entendamos
a nivel de exhibición, en donde tenemos colocados nuestros productos, en diferentes tipos de exhibición, si nuestro producto está en el anaquel principal, en cabecera, pared de ofertas o en algún otro tipo de exhibición. Y en este ejemplo vemos que el segmento 1 pues está bien colocado dentro del anaquel y posiblemente tiene oportunidades en áreas aledañas como el checkout o vitrina, ¿verdad? Poniéndole cualquier otro tipo de exhibición. Y el segmento 2, pues con oportunidades en tener exhibiciones en cabecera, islas, ¿no? Y aquí, lejos de los datos, yo creo que es importante entender cómo poder tener esta información para poder analizar qué hacer. Vemos también a nivel de canal, el canal moderno y tradicional, para el segmento 1, pues está muy bien en cuanto a sus exhibiciones y posiblemente si vamos a hacer un plan de exhibiciones, debiéramos de enfocarnos en el mayorista o en el on-premise. Y POP de referencia, pues no vemos ningún tema puntual, a excepción de que el segmento 2 no está presente en el clúster D, ¿verdad? No hay material POP ahí. Y cuando lo vemos por canal, es el canal tradicional, que es lo que hace sentido, ¿no? Porque es el clúster D, canal tradicional, es donde menos POP tenemos, que ahí pudiéramos igual accionar algo, ¿no? Y por último, la última variable a analizar es precio. Con esto quiero decirles algo, no es casualidad que precio sea la última variable que estamos analizando, ¿verdad? Yo creo que cuando nuestras ventas empiezan a caer, lo primero que hacemos es precios y promociones, ¿verdad? Lo que estamos diciendo acá es el precio y las promociones debería ser la última variable a analizar. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos nuestro producto colocado en el lugar correcto, de la forma correcta, por mucha promoción que hagamos, vamos a estar desperdiciando recursos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Prácticamente vemos que el segmento 1 es el segmento con el precio más alto, ¿verdad? Estamos hablando de arriba de 20, podemos ponerle quetzales, podemos ponerle dólares, podemos ponerle cualquier unidad de moneda, pero es el más alto comparado con el resto de segmentos. Y el segmento 2, pues está realmente aquí bastante competitivo si lo vemos contra el segmento 3 o 4. Esta gráfica que vemos a la derecha arriba es muy importante porque nos dice cómo cada uno de los segmentos se compara con el resto. Aquí lo que tenemos en el eje Y es el precio por unidad de medida, puede ser mililitro o por onza, y lo que tenemos en el eje X es el tamaño o la presentación de nuestros productos. Entonces tenemos un producto, un tamaño 1, en donde vemos una diferencia grande, ¿verdad?, del segmento 1 contra el resto de los segmentos, pero en el tamaño 2 no vemos una diferencia tan abismal o tan grande, ¿no? Luego volvemos a ver en el tamaño 3 una diferencia grande, ¿verdad? Igual que en el tamaño 4. Pero ¿qué información nos dice esta? Si mi estrategia de precio es estar 10% arriba el segmento 1 versus el segmento 3 o el segmento 4, yo creo que visualmente esto nos dice claramente de que no hay una correlación, digamos, entre todas las presentaciones. Los precios están locos, no hay una relación lógica cuando lo comparamos con el resto. Entonces es importante también entender cómo estamos ejecutando los precios. Y por último, vamos a ver aquí tema promocional. Esto es por porcentaje de descuento que han hecho las marcas a lo largo de los meses, ¿verdad? Los segmentos. Y el segmento 1, vemos que en el mes de enero estuvo activo, al igual que el segmento 2, pero conforme pasaron los meses en este año, dejaron de hacer promociones o descuentos a nivel de precio al menos. Y viendo en el mes de mayo, pues prácticamente que no tiene promociones, ¿sí? Los precios a lo largo del año contra el año pasado, ¿verdad? Prácticamente que vemos un segmento 1 con incrementos de precios importantes en todos los meses y un segmento 2 más bien bajando de precios. Entonces ya nos va dando una guía ahí de por qué puede haber sido estas caídas de venta. Como les decía, a nivel de zona geográfica es importantísimo analizarlo y a nivel de tipo de cliente también, ¿verdad? Tener clarísimo en qué cliente estoy subiendo de precio, en qué cliente estoy bajando de precio. Y aquí lo que vemos es que no hay una relación lógica entre los incrementos de precio que estoy viendo en el segmento 1 ni tampoco en el segmento 2, porque vemos que canales modernos o on-premise del segmento 2 está subiendo de precios, mientras otros canales como el mayorista tradicional pues
bajando de precios. Entonces, yo creo que por ahí nos va dando una guía. Este es un dashboard sencillo que podemos nosotros ir recorriendo para entender realmente cómo están nuestras marcas. Y ahora sí, vamos a regresarnos a la presentación. Y entonces lo que yo quiero es regresar a la matriz que explicó Rodolfo, ¿verdad? Recordar en dónde estaban posicionados cada uno de estos segmentos que vimos. Recordemos que el segmento 1 está en motor de crecimiento y lo que nos dice la matriz es, aquí yo debiera invertir para que el crecimiento se siga dando, ¿verdad? Y aquí debiéramos de ser los líderes de la categoría, ¿verdad? Entonces aquí a nivel de inversión, pues nos habla de que realmente debiéramos de tomar decisiones para invertir, ¿verdad? Y en el segmento 2 estaba posicionado en construir las marcas con alto potencial y aquí dice que también debiéramos de tener planes de largo plazo con inversiones fuertes. Y entonces aquí podemos decidir lo que vimos en los puntos de venta, lo que nos dice la teoría, bueno, y ahora vamos al siguiente paso de qué hacer con esos datos que vimos, ¿no? De acuerdo a que ya posicionamos teóricamente nuestros segmentos dentro de la matriz de segmentación. Entonces aquí lo que tenemos es un resumen de todo lo que vimos en el dashboard, un segmento 1 con prácticamente todas las variables en rojo, a excepción del POP que estaba bien, y un segmento 2, ¿verdad? Con ventas que venían creciendo 16%, si se recuerda, incluso ganando share, pero con problemas en distribución, algunos temas de anaquel, POP, pues vimos ahí es nada más en un canal puntual, ¿verdad? Y el precio y la promoción, pues la vimos ahí con áreas de oportunidad. Simplemente eso es un resumen. ¿Qué es importantísimo? Tener objetivos claros, de acuerdo a la definición de la matriz de segmentación, en donde decía que el segmento 1 y el segmento 2 debiéramos de invertir, nuestros objetivos de distribución anaquel los tenemos que tener definidos, ¿sí? Y a raíz de eso, bueno, ¿qué voy a hacer en cada una de esas áreas a nivel de corto, mediano plazo para poder llegar que el segmento 1 realmente sea, esté posicionado como motor de crecimiento? Porque los últimos meses pues hemos venido cayendo en ventas, ¿verdad? Entonces aquí lo que decimos es, primero el tema de precio, creo que hay que definir claramente la estrategia porque estamos incrementando precios versus el año anterior, casi que duplicándolo. Dejamos de hacer promociones, que es importante tener un plan promocional de acuerdo a lo que vimos en el resto de segmentos. Y entonces, a raíz de eso, enfocar los esfuerzos de distribución en las zonas impactadas, apoyándonos del plan promocional, al igual que el tema de exhibiciones, en donde vimos que tenemos oportunidades. Muy similar para el segmento 2, pero para el segmento 2 vimos importante aquí recomendar pues hacer un plan de category management para que nuestra participación en el anaquel sea de acuerdo a mi incremento en ventas que estoy viendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a reducir agotados y vamos a realmente potenciar ese crecimiento que quisiéramos tener como definimos este segmento. Bueno, este es prácticamente el ejemplo que preparamos, que creo que nos da una guía bastante clara de cómo debiéramos de ir manejando las marcas. Y voy a cerrar simplemente con algunos hallazgos y algunos puntos aquí. El número 1 es el análisis del desempeño del portafolio, es el primer paso para entender en dónde estamos. Esto debe hacerse de forma sistemática y constante. Realmente no sirve que solo sea una vez al año, sino que debe estar siguiéndose a hacerse frecuente. Es importante contar con estas herramientas, ¿verdad? Los objetivos, que ya lo comenté, los objetivos de ejecución deben de estar definidos, basados en dónde queremos posicionar nuestros productos dentro de la matriz. Y lo comenté también, precio debería ser la última variable a mover. Primero tenemos que asegurar que los niveles de distribución, exhibición, surtidos se encuentren cumpliendo sus objetivos. Entonces, bueno, con esto yo estoy cerrando aquí el tema del caso práctico. Espero realmente que las herramientas ahí de cómo ir viendo el negocio hayan ayudado. Y lo que voy a hacer es pasar ahorita con Rodolfo, que tiene pues un poco ahí las conclusiones generales del taller, ¿no? Sí, ya estamos sobre la hora, así es que no me voy a tomar mucho tiempo, pero antes quería nada más contestar rápidamente la pregunta de Alex. Ya entendí lo que él me está preguntando.
Y es importante para la audiencia, ¿no? O sea, básicamente lo que está hablando Alex son de productos cuyas, o mejor dicho, compañías cuya estrategia es competir en nichos de mercado, que de alguna manera están tratando de capitalizar y en esa medida van lanzando muchos productos con bajo volumen, pero satisfaciendo muchísimos nichos. Y lo que hace eso es generar una proliferación muy grande de productos y de SKUs que en conjunto todos ellos generan un volumen, una escala y una rentabilidad que les permite ser exitosos. Ahora, ¿cómo juega el manejo y la optimización del portafolio acá? Porque eso podría ser hasta cierto punto contraproducente a lo que explicamos anteriormente de racionalización de SKUs. El concepto de racionalización de SKUs es aplicable y está en el corazón del manejo y optimización del portafolio y no necesariamente implica que deberías inmediatamente racionalizar todo. Eso es primero. Segundo, al final el enfoque estratégico que le debes dar a un negocio como ese está principalmente dirigido hacia optimizar los nichos en donde tú compites. A lo mejor no es necesariamente racionalizar de una manera agresiva, sí lo vas a tener que hacer en cada uno de los nichos, vas a tener que hacer ejercicios de racionalización, pero lo más importante en el caso de una organización o de una compañía long tail, tiene que ser cómo optimizas, y primero cómo identificas los nichos, segundo cómo los manejas y tercero cómo los optimizas. Entonces, la labor de optimización del portafolio va a ser en encontrar los nichos correctos y en manejarlos y optimizarlos para poder mantener una estrategia de capitalización de nichos a través de los diferentes mercados, ¿no? Muchas gracias, Rodolfo. Sí, Por acá también José Flores nos colocó saludos a todos desde Puerto Rico y felicidades por este webinar. ¿Cómo predecir un portafolio estratégico y ganador ante la realidad con demasiada incertidumbre y procesos de planificación de la demanda demasiado largos? sí, es una buena pregunta y mis saludos allá a Puerto Rico a José. Eh, Mira, esta es una pregunta que salió en otro webinar que estuvimos el otro día y al final la discusión o la respuesta a la pregunta se da de la siguiente manera. Este es un momento en donde la predictibilidad y la capacidad de pronosticar demanda en los próximos 5 días es casi imposible. Entonces, hay una realidad que estamos viviendo hoy y es que todas las herramientas de pronósticos están siendo retadas. Entonces, lo importante aquí que mencionaba yo en esa oportunidad era, tenemos necesariamente que estar bien cerca del consumidor para poder identificar que los cambios que están ocurriendo hoy son cambios temporales o determinar si son cambios temporales o sostenibles. Y ese acercamiento se da a niveles de clientes que nosotros tengamos, que son los que están prácticamente directamente relacionados con los consumidores o compradores, o directamente nosotros ir a hacer puntos de contacto con los consumidores y compradores a través de estudios, digamos, pueden ser de pequeña escala, mediana escala o gran escala, pero definitivamente creo que va a ser clave en el momento del día de hoy el poder definir qué tan trascendentales y qué tan sistémicos van a ser esos cambios del comportamiento y las necesidades de los consumidores que de alguna manera van a influenciar de manera importante el desarrollo de los productos y la relevancia de las propuestas de valor que tenemos hoy. Yo ahí tal vez nada más complementar este tipo de análisis que hicimos en este ejercicio, en este caso práctico. Es vital hacerlo de la forma más seguida posible, porque eso nos va dando una guía de hacia dónde se está moviendo el consumidor en estos momentos de tanta incertidumbre, y nos van a ayudar de cierta manera, a tomar mejores decisiones en momentos en donde no sabemos realmente qué va a pasar mañana, ¿verdad? Excelente. Ok. ¿Tienes alguna otra Alejandro, pregunta por ahí sí, antes de sí. finalizar? En la participación de Alejandro, Yamel comentaba, consulta, cuando indicas el anaquel, ¿te refieres a los productos como están ubicados geográficamente en las zonas calientes?
Tal vez el término, no sé si es usado en otras Sí, regiones. sí. A ver, cuando analizamos anaquel, lo que mostramos aquí fueron dos variables. Uno es el share of shelf, digamos que es de los productos dentro de la góndola, cuánto tiene cada uno de los segmentos o cada una de las marcas, ¿verdad? Cuánto espacio tiene visible, ese es el share of shelf. Y este lo podemos analizar de forma geográfica, ¿verdad? Que en el mapita que vimos ahí, vimos que en algunas zonas la bola era más grande, quiere decir que ahí tengo mayor presencia en el anaquel. Esa es una de las variables. Y la otra es, puedo tener un share of shelf del 90%, pero puedo estar en la zona que no es caliente, es decir, en el anaquel en la parte de abajo. Que esa es la otra variable, que es si mi producto está colocado en zona caliente, sí o no, ¿verdad? Entonces son como que las dos variables, no sé si por ahí eso ayuda a aclarar un poco la duda. Buenísimo, Yadira Rivera. Ah, bueno, para las personas que preguntan sobre la grabación, efectivamente se les comparte. Les invitamos a que vayan a nuestro canal de YouTube GSP Corp y ahí están las grabaciones de todos los webinars que vamos realizando. Yadira pregunta lo siguiente: ¿cómo volver a hacer atractivo mi portafolio a mis clientes después de esta crisis? Sí, buenísima la pregunta y me refiero a la contestación que hice antes, que está bastante ligada a esa pregunta. Tienes que asegurarte y tienes que validar que tus productos sigan siendo relevantes con el consumidor y eso tiene que ver con la propuesta de valor que tú estás ofreciendo o que ofrecías antes y cómo esa propuesta de valor sigue siendo o no relevante hoy. Y la única manera de hacer eso es el poder entender la dinámica de las ventas, la dinámica de la información de desempeño de tus marcas, junto con el entendimiento de el cambio que está ocurriendo hoy desde el punto de vista de preferencias y necesidades de los consumidores. Y ese cambio lo vas a poder entender únicamente si te acercas a los clientes y a los mismos consumidores y compradores. Muy bien. Doug Gertz, excelente presentación. Saludos desde Senegal, África. Sí, ese es Douglas. Douglas, excelente. Saludos, Douglas. Leonard Pichilla pregunta lo siguiente: excelente taller, muchas gracias. Si tenemos SKUs que ya no tienen movimiento y aún tengo suficiente inventario, ¿qué estrategias puedo tomar para eliminar mi inventario, principalmente con productos que ya están a una fecha corta de vencimiento? Sí, ese es un problema que tanto Alex como yo nos hemos encontrado a través de nuestra experiencia corporativa, muy común, de hecho, y se da principalmente cuando no tienes un eficiente proceso de optimización del portafolio. Cuando tienes procesos robustos de revisión y análisis y control de portafolio, no te ocurren ese tipo de cosas, o por lo menos ocurren en menor frecuencia. En esos casos hay que ponerse creativo. O sea, ahí hay varias opciones. O le bajas el precio de una manera súper agresiva, o te acercas a un distribuidor que de alguna manera te ayude, por ejemplo, a distribuir el producto en algunas geografías, a lo mejor que por alguna razón estén necesitadas de ese producto. Puedes hacer, por ejemplo, inversiones importantes promocionales que te permitan sacar el producto de una manera agresiva. En fin, creo que ahí hay que ponerse un poco creativo, pero hay algunas opciones. Buscar canales alternativos también, ¿no? Claro, sí, puede ser. A lo mejor no el canal tradicional, pero un canal alternativo que por el precio le resulte atractivo, pues podría ser otra opción de otra avenida para poder salir del inventario. Muy bien, muy bien. Muchos agradecimientos de distintas personas. Ya la última pregunta que encuentro por acá es: los procesos de Joint Business Planning y Category Management en las cadenas de supermercado con capitanes de categoría y procesos demasiado largos para llegar a implementar, como con nuestra nueva realidad, se ven impactados, y qué ajustes recomiendan que se hagan a estas metodologías anteriormente mencionadas. ¿Quieres contestar, Alex? Sí, yo creo que esto que plantea aquí José es lo que provocó que hiciéramos este taller. Yo creo que tenemos claro de que estas nuevas realidades van a provocar que
que los portafolios se redefinan, ¿verdad? Los espacios que teníamos antes de esta crisis en los supermercados o en los puntos de venta ya no van a ser los que van a estar mañana, o ya lo son incluso los que vemos hoy, ¿verdad? Con categorías o segmentos cada vez más fortalecidos, y obviamente que el espacio en un punto de venta tiene entonces tiene un límite, ¿verdad? Y van a ser algunos productos que van a tener que salir, otros entrar. Pero al final, yo creo que la idea de este taller es justamente pues entender que esta nueva realidad va a impactar el portafolio, diría yo, que de todos los productos dentro de las góndolas. Y sí, yo creo que juegan un papel muy importante aquellas marcas que son capitanes de categorías, ¿verdad? Para poder hacer recomendaciones de mejoras, ¿no? ¿Y qué recomendaciones al final para estas metodologías? Yo creo que debemos de ser ágiles. Ante esto, analizar constantemente cómo van las ventas, cómo se están ejecutando los productos y compararlos con diferentes segmentos o diferentes canales o diferentes zonas geográficas nos va a ayudar a poder hacer recomendaciones que se hagan mucho más rápidas y mucho más ágiles. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Buenísimo. Bueno, envían saludos desde Nicaragua, muchos saludos desde Guatemala. Por el momento no hay más preguntas, Rodolfo Excelente. y Alejandro. Pues cerramos entonces, solo para dejarlos con algunos mensajes clave. Primero, la optimización del portafolio es un proceso sistémico en las organizaciones que debe ser llevado a cabo de manera periódica para que no ocurran muchos de los problemas que la gente ha estado señalando. Y debe ser enfocado de manera holística. ¿Qué quiere decir eso? Que no es solo ventas ni trade marketing los que tienen que hacer esto. Esto tiene que ser abordado de manera multidisciplinaria porque tiene un impacto en todos los procesos y en todas las áreas de la organización. Segundo, el proceso de optimización de portafolio contiene elementos estratégicos y tácticos que deben ser analizados en conjunto para poder tomar decisiones. ¿A qué me refiero con esto? Que de nada sirve que yo optimice todo lo que tiene que ver con la ejecución en punto de venta si al final el elemento estratégico importante, que es mi propuesta de valor y cómo está llenando las satisfacciones de los consumidores, está totalmente quebrado. Entonces, el análisis tiene que ser en conjunto con elementos estratégicos y tácticos, de manera que yo pueda entonces traer soluciones de optimización adecuadas. Lo otro es que la racionalización de SKUs es un elemento clave de la optimización del portafolio. Sin embargo, debe ser implementado de una manera cuidadosa y con enfoque multidisciplinario también. Y por último, la matriz que presentamos del portafolio es una herramienta objetiva y consensuada que es clave para la asignación de recursos e inversión del portafolio. Buenísimo, buenísimo. Allí desde de Visión Global te saluda José Raúl Lumbí Castillo, Nicaragua. Excelente. Saludos por allá. Esperamos que estén saludables todos. Bueno, no, muchas gracias a todos los que se conectaron. Les comento que vamos muy pronto entonces a generar una comunicación para que recuerden quienes se registren van a tener entonces una hora de asesoría enfocada en todo lo conversado el día de hoy. A las dos primeras personas que se registren, específicamente con Rodolfo y con Alejandro. Antes de cerrar, quiero comentarles que el próximo martes, como GSP, continuamos con nuestra serie de webinars. En este caso va a estar orientado a finanzas, específicamente temas de retorno y temas en que en estos tiempos son muy importantes. Y el próximo viernes con recursos humanos, sobre todo quienes están conectados, para que avisen internamente en sus compañías. Rodolfo, Alejandro, muchas gracias por compartir. En estos tiempos el compartir es importante y sabemos que estas son herramientas muy valiosas dentro de las organizaciones que cada uno de ustedes representan. Entonces, en nombre de GSP, no queda más que darles las gracias y darles un espacio entonces para que se puedan despedir tuvimos más o menos 60 personas conectadas. Hay muchas personas que vía email están escribiendo, saber algo pasó el día de hoy, pero muchas personas están escribiendo que quieren ver la grabación de este contenido y muy pronto se lo vamos a compartir. Entonces, Rodolfo, Alejandro, gracias y les dejo para que se puedan terminar de despedir de todos. Alex. No, gracias ahí, Wilmer, por el tiempo. Realmente espero que haya sido valioso, que sea de utilidad y
y dejamos los contactos ahí, ¿verdad? Por si quieren ampliar algún tema, quedamos a la orden. Claro. Muchas gracias a todos por su paciencia, su tiempo. Un gran placer. Manténganse saludables. Hasta luego.